¿Hay alguien que haya atravesado alguna vez en su vida por la ansiedad? ¿Alguna vez? Me levantan 2 manos, me levantan los 2 manos y un pie, o sea, está bien. Si alguna vez has transitado ese camino, quiero decirte que estás en el lugar correcto, en el momento indicado. Hemos titulado la palabra de la mentira limitante a la libertad de la verdad. Y tiene que ver lo que te acabo de preguntar con lo que vamos a desarrollar. Porque si la verdad nos hace libres, de hecho el Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces, si la verdad nos hace libre, no hay que ser muy astuto para darse cuenta que la verdad nos hace, porque la mentira nos hace esclavos. ¿Cierto? Si la verdad hace libre, ¿qué hace la mentira? Esclavos. Ahora, el problema es cuando creemos que verdad o mentira es decir cosas. O sea, las personas dicen, yo digo la verdad. O yo tengo mentiritas piadosas. ¿Sí? Lo tienen a... No existe mentira piadosa, es mentira. Pasa que la disfrazamos un poquito. Pero cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de mentira, no hablamos de decir verdades o de decir mentiras. Hablamos de sistemas de gobierno. La verdad y la mentira no son cosas que decimos, sino son sistemas de gobierno bajo los que nos ponemos. Para graficarlo de alguna manera, o me voy a vivir al país de la verdad o sigo viviendo o vivo en el país de la mentira. De eso se trata la verdad y la mentira de la que habla Dios. Dios nunca habla de verdad o mentira respecto a lo que se dice, sino a quién gobierna. Por eso cualquiera puede decir la verdad, cualquiera puede hablar verdades. El tema es que hay que ver quién lo gobierna, porque quien gobierne al que habla es el gobierno que se transmite y es la sustancia que se transmite. ¿Estamos claros? Quien gobierna al que habla, por más que diga lo que diga, obviamente el que lo gobierna la verdad nunca va a hablar mentira. Pero hay personas gobernadas por la mentira que hablan verdades. ¿Y eso dónde te das cuenta? Bueno, hay que mirar el fruto. ¿Sí? El Señor dijo, por los frutos. O sea, nosotros podemos hablar muchísimo. El tema es bajo qué gobierno estamos y bajo qué gobierno decidimos estar. Los dos sistemas, tanto el de verdad como el de mentira, lo que nos presentan son formas de enfrentar la vida. O sea, cuando yo voy a enfrentar la vida, ¿bajo qué sistema de gobierno la enfrento? Si es bajo el sistema de gobierno de la verdad o bajo el sistema de gobierno de la mentira. Eso es lo que nos presenta el Señor cuando habla de verdad o cuando habla de mentira. Es bajo qué sistema de gobierno vas a enfrentar la vida. Y de acuerdo a cómo la enfrentes, será lo que emane de vos, o mejor dicho, de acuerdo a quien te gobierne, será lo que emane de vos, y lo que emana de vos es lo que establecerá en el lugar donde te muevas verdad o mentira. Por eso hay muchas personas que hablan muchas verdades, pero la familia es un desastre. Hay muchas personas que hablan verdades, pero su vida no es lo que fue diseñado para ser vivido. O sea, su vida no es la verdad de Dios, sino que su vida es un cambalache porque hablan verdades y hablar verdades suele cegar a las personas. Hablar muchas verdades a veces ciega si primero no estoy bajo el gobierno de la verdad. El sistema, un sistema u otro, cualquiera de los dos, tenemos que ver bajo qué gobierno están basados. O mejor dicho, bajo qué poder están basados. Si hablamos del sistema de mentira, el sistema de mentira para enfrentar la vida está basado en la potencia del hombre y en todas sus fuerzas.
Cuando el hombre enfrenta la vida con todas sus fuerzas y con toda su potencia, estamos hablando del 666, el hombre a su máxima expresión, enfrentando la vida con todo lo que él es. Visto que hay gente que le pongo toda la garra a lo que hago, pero así y todo sigue siendo potencia humana. Y todo lo que es potencia humana está bajo el gobierno del sistema de mentira. O sea que el sistema de mentira está basado en el hombre y todo su esfuerzo por ser alguien o por hacer algo. Ahora, el sistema de verdad está basado en la potencia de Dios. Si a mí me gobierna Dios, nunca me faltarán fuerzas, porque no son las mías, sino que son las de Él las que se manifiestan a la hora de enfrentar la vida. ¿Dónde reside la potencia del hombre? Uno a veces cree que la potencia es fuerza, porque así está graficada la potencia. Yo te digo potencia para enfrentar la vida, o sí, la fuerza, ¿sí? ¿Y dónde reside la fuerza del hombre? La fuerza del hombre no reside en sus músculos, la fuerza del hombre no reside en sus ganas, la fuerza del hombre reside en su mente. La fuerza del hombre reside siempre, está en su mente. ¿Y qué ocurre con la mente del hombre? Que todo lo que en la mente del hombre no está gobernado por Cristo, eso está secuestrado. Entonces, si el hombre hace que su vida se maneje por su potencia, está siendo gobernado por la mentira, y ese sistema de mentira que lo secuestra le hace poner toda su fuerza en función de algo o de alguien. El hombre pone todo su esfuerzo en lo que el secuestrador, que es la mentira, que es el pecado, le dice. ¿Cuándo? Cuando la mente no está gobernada por la mente de Cristo, cuando no está gobernada por Dios. Por eso cuando hablamos de renovar el entendimiento, hablamos de ser cada día más libres del secuestro de los pensamientos, del secuestro de la mente. O sea, que la mente sea cada día más libre, que viva cada día más en la verdad. Renovamos el entendimiento no pensando cosas nuevas, sino que renovamos el entendimiento por intermedio de la palabra de Dios. Que cuando venga un pensamiento, sea cual fuere, yo no tenga que andar orando, sino que simplemente lo mando a la cruz, y si sirve, viviré conforme a lo que Dios dice, y si no sirve, que se deshaga ese pensamiento. Quien es libre del secuestro, o sea, quien vive gobernado bajo la mente de Cristo, ¿de qué es libre? Quien es libre del secuestro de su propia fuerza, es libre de vivir bajo el gobierno de sus fuerzas. Es libre de vivir bajo su propia potencia. Es libre de vivir bajo su propia manera de enfrentar la vida. Porque no sé si saben que la gente que enfrenta la vida con sus fuerzas, más tarde o más temprano, se cansa. ¿Y a qué apunta todo el sistema mundial? ¿A qué apunta todo el sistema de mentira? A que el hombre invierta todas sus fuerzas en aquello para lo que no nació. Y eso es lo que lo termina cansando y desgastando. El que es libre del secuestro vive por el poder de la palabra de Dios. O sea que esa persona vive con un origen determinado, vive con una dirección clara y vive con destinos claros. Cuando la mente de Cristo, cuando la vida del Dios, cuando la verdad invade una mentalidad, invade una persona, lo primero que empieza a tener claro esa persona empieza, y después viene un proceso de que cada día lo tenga más claro, es acerca de su origen. Su origen no es la vida que tuvo. Su origen es Cristo. Y eso es mucho más que una declaración. Eso es una absorción de todo lo que le ocurrió en la vida.
porque no alcanza. Nosotros muchas veces decimos, el Señor te libra de todo pecado. ¿Cuántas veces lo hemos? Pero no solo de mi pecado. El Señor, a través de la cruz, me libra del pecado de aquel que atentó contra mí. De las consecuencias del pecado de otros sobre mí. Del dolor del pecado de otros sobre mí. Eso es lo que hace el entendimiento de origen. Mi origen no son las cosas que me pasaron, mi origen no es la vida que tuve, mi origen no es mis padres, mi origen es Cristo. Y en Cristo mi origen está limpio. El legajo está intachable, no hay nada que tenga como deuda para atrás y todo lo que me hicieron comienza a ser absorbido por esa pureza que es Cristo. O sea que tengo conciencia de origen, pero también tengo conciencia de dirección. Ya sé para dónde voy. Empiezo a entender para qué nací. Empiezo a entender para qué vivo. Empiezo a entender que estaba secuestrado y ahora soy libre. Empiezo a ver el asco del secuestro. La habitación en donde estaba secuestrado. Ahí es cuando empiezo a tener rechazo por el pecado. Y tengo el destino claro. Tengo la dirección y tengo el destino. Yo sé que nací de Él y estoy volviendo a Él. Que el caminar es un regreso a casa. Libres del secuestro, libres del entendimiento del secuestro que produjo el pecado, que produjo la mentira, yo empiezo a ser cada día más libre de la enfermedad del siglo XXI. El siglo XXI tiene una enfermedad, que luego del COVID esa enfermedad se potenció. Pero todo este siglo está llamado a estar bajo el gobierno de una enfermedad. Ustedes tienen que saber que cuando la medicina, cuando la política sueltan palabras en los aires, es para que todo lo que está debajo de los aires, debajo del cielo, quede bajo el gobierno de eso. Y la medicina dijo que la enfermedad del siglo XXI, la top, es la ansiedad. Eso es más que un médico declarando o 200 médicos declarando. Eso es una medida que se establece a las personas. Eso es, todos ustedes, más tarde o más temprano, vivirán bajo el gobierno de la ansiedad. De eso se trata una declaración de lo que se hace en este sistema. Cualquier declaración que hagan los sistemas mundiales es en función de que las personas vivan bajo el gobierno de esa declaración. Lo mismo ocurre cuando declara la iglesia. El tema es que la iglesia está más arriba. Fuimos libres del secuestro de ese sistema. Cuando la mente es aclarada, pasamos a estar más arriba. Y lo que declaremos es lo que empieza a ocurrir en la sociedad. El tema es que declaremos libres de toda mentira, de toda corrupción. Yo voy a definir la ansiedad según la ciencia, pero no es la ansiedad de la que vamos a hablar hoy. O mejor dicho, no es la definición de la que vamos a hablar hoy. La definición de la ciencia es la ansiedad del cielo para abajo. Pero bueno, como es una patología, como es una enfermedad, necesitamos definirla. Pero yo no soy médico, no soy psicólogo, así que la voy a definir según lo que he podido estudiar. Pero no la voy a definir luego para que vos te guíes de acuerdo a la definición médica o a la definición psicológica, sino que nosotros nos vamos a gobernar por lo que ya venció la ansiedad. Según la ciencia, es una reacción de la mente y del cuerpo que nos permite ponernos alerta ante una situación de peligro. O sea, no está mal ¿qué va a pasar? ¿Sí? Eso está bien, porque si no, no tenés filtro y haces cualquier cosa. Va a poner la mano así y quiere parar el tren. O sea, no. El filtro está bien. El problema es cuando el filtro es demasiado espeso. Entonces empieza la ansiedad como una patología.
parte, o sea, sale de mecanismos cerebrales en los que se integran. Y fíjense lo que confluye para ser una persona ansiosa, para que la ansiedad gobierne a una persona. Dice que se integran los recuerdos, o sea, el pasado, con situaciones actuales, o sea, lo que tengo que ver, lo que tengo que enfrentar, para así anticiparse y prever unas determinadas consecuencias que nos inquietan. O sea, en pocas palabras, actuar ante lo que viene, o sea, actuar, acá vamos a la definición en Cristo, actuar ante lo que va a venir, actuar ante la vida de acuerdo a cómo fui formado. De acuerdo a lo que hay de registro en mi mente, yo voy a actuar ante las situaciones de la vida. Yo personalmente considero la ansiedad como una discapacidad. Es una patología que genera discapacidad. ¿Por qué? Porque nos nubla el pensamiento y las acciones. Cuando una persona está muy ansiosa, sobrepasada de ansiedad, su cabeza no piensa, las acciones no piensan. Yo lo traslado muchas veces este tipo de cosas al fútbol, que uno a veces dice, ¿cómo puede ser? Están todo el día detrás de una pelotita y al final cuando juegan el partido son un desastre. Claro, porque sentado en el living de casa, tomándose un cafecito, está bárbaro, ahora entre 80.000 personas que te están mirando, que va a patear un penal, no es tan fácil, te agarra determinada ansiedad. Y con la cabeza contaminada es difícil tomar buenas decisiones. ¿Cómo erró el penal? Con la cabeza contaminada es difícil tomar buenas decisiones. Pensemos en el del penal, pero pensemos no en el del penal de Batán, sino en el que va a patear el penal. Sí. Pero pensemos en nosotros ante la vida, si alguna vez no tuvimos la cabeza nublada para tomar decisiones y en vez de patear al palo derecho, pateamos al izquierdo y la pelota se fue afuera. Y no fue porque no sabíamos, sino que fue porque se nos nubló el cerebro en ese momento. Viste que hay personas que hablan más rápido de lo que piensan. Y después dice, ¿qué dije? Yo a veces cuando predico. Hay personas que actúan más rápido de lo que el cerebro les dice. Se están mandando y el cerebro, ¡vení! Y ya fuera. Estoy describiendo personas que conozco, nadie de los que estamos en esta noche. La ansiedad nos incapacita para actuar correctamente. O sea, nos manda a actuar o no actuar. O sea, no actuar también es actuar a veces. Y a la vez genera otras enfermedades, porque como la persona está secuestrada bajo un sistema de pensamiento, bajo un gobierno de sus recuerdos, no es que vos te acordás de cosas, vos actuás conforme a lo que sabés. Y ante lo nuevo no sabés actuar. Entonces actúo de acuerdo a lo anterior, pero lo nuevo no demanda lo anterior, demanda otras maneras de actuar. Entonces, como demanda otras cosas y yo estoy acostumbrado a otras, me taro, me freno, me nublo. Y eso pasa mucho en este siglo. Este es un tiempo que las personas no están claras para actuar. El problema es que esos después llegan a la política. Y ellos llegan a lugares de gobierno. Y ahí son las decisiones que se toman en base a esa ansiedad de hacer lo que yo creo que hay que hacer, pero no lo que hay que hacer. ¿Cuántos quieren vivir con la claridad o enseñarle a vivir a los que viven bajo ansiedad con la claridad del espíritu para pensar? Entonces decile a tu amigo que piensa ansioso que vino al lugar correcto. Digo, que le voy a contar porque yo fui al lugar correcto. ¿Cuál es la raíz espiritual? Después, si quieren la raíz psicológica, vayan al psicólogo. Si quieren la raíz médica, vayan a un clínico.
Nada de googlear y esas cosas raras que hacemos nosotros, ¿viste? Porque el Google te dice todo lo que querés oír o todo lo que no querés oír. ¿Viste? Te duele un tobillo, vas a Google, te van a cortar el pie. Ahora, la ansiedad tiene una raíz espiritual, es más profunda que la raíz almática, que la raíz mental. ¿Y dónde sale la ansiedad? La ansiedad sale del escaso conocimiento de Dios. Y al tener escaso conocimiento de Dios, hay dos cosas que abundan en la persona: exceso de sabiduría humana y exceso de fuerza humana para hacer frente a la vida. Porque no hay conocimiento de Dios, entonces hay conocimiento de todo lo que yo puedo hacer. Primera de Pedro, capítulo 5, entre los versículos 6 y 7, el apóstol Pedro da una clave para que la ansiedad sea gobernada por el Espíritu. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Eso no significa que Dios te va a poner en lugar, porque no todos vamos a ser famosos en la vida. El tema es que Dios dé a conocer lo que de Él quiere dar a conocer a través tuyo en el momento preciso, en el momento justo. O sea, toda esta expresión significa que vos vas a hacer lo que tenés que ser y vas a vivir como tenés que vivir a su debido tiempo. Por eso dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y dice claramente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, esto es fácil leerlo. Yo hace unos días veía la serie esta de Chosen y veía algo que para nosotros, los que leemos las Escrituras desde hace mucho, taquito. Sacamos de taquito, agarrá, y es cuando los envía de dos en dos el Señor. Y a mí me encanta esa serie porque me pone a mí adelante del Señor diciéndome: te voy a enviar de dos en dos, y en la vida prediqué, en la vida sané, en la vida liberé. O sea, me encuentro con alguien que me manda a hacer algo que no tengo ni idea cómo se hace, y que lo vi 15 minutos hacerlo y ahora me está mandando a hacer algo yo. Entonces, y veía la conversación de Jesús adentro de una habitación en la casa de Pedro, si hay alguien ansioso. Por eso me encanta, por eso lo leo de acá, porque si hay alguien ansioso en las Escrituras era Pedro. ¡Ah, Señor, vamos, que nos maten a todos! Y después fue el primero que lo negó. La cabeza nublada de Pedro. Y yo veía las excusas que le empezaban a poner. Está bien, son diálogos de una serie, diálogos que recrea una persona que seguramente piensa como nosotros y le hace las preguntas al Señor que le hubiéramos hecho nosotros a través de la serie. De hecho, uno le hace esas preguntas al Señor. Entonces, vos veías que esos muchachos tenían un miedo bárbaro. Tenían un miedo. Y nosotros lo leemos en la Escritura y pasa de largo: los envió de dos en dos, y creemos que fueron: sí, vamos, porque el Señor nos mandó. ¿Qué haces, endemoniado? Fuera, chao. ¿No ves? Listo, ya ves. O sea, nosotros creemos que fue así. No fue así. No fue así. Nosotros creemos que fue el Señor y le dijo a Pedro: Pedro, Juan, vayan allá enfrente, necesito un burro, me lo traen. Y si alguien les pregunta a ustedes quién los envió, le dicen que fue el maestro. Ok, Señor, no hay problema, todo está arreglado porque nos envías vos. No, esos muchachos, yo creo que Pedro iba caminando y decía: ¿quién me mandó a escuchar a este tipo? Ahora encima me dice: desatá el polino y tráemelo. Me va a pegar un garrotazo en la cabeza el dueño del burro. Este desubicado lo que me manda a hacer, me dijo pescador de hombres y estoy pescando un burro. O sea, yo creo que eran así las conversaciones, estoy convencido. Los invadía la ansiedad. Los invadía todo lo que pasaba alrededor.
Y el apóstol Pedro define: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Por qué les digo este ejemplo de lo de recién? Porque estas expresiones no son para sacarlas de taquito. No son para encontrar un hermanito ansioso y decirle: echa toda tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vos. ¿Sabés qué? Lo que menos tiene ganas de escucharte. Yo no te lo voy a decir, Él no te lo va a decir, pero yo te lo voy a decir. Tiene ganas de mandarte a freír batata ese hermano. No seas ansioso porque no estás viviendo lo que estoy viviendo yo. O cuando te agarra el pastor, le contás todo tu mambo y te dice: paz. Yo sé que me odias. Todos dijeron que sí. Estas prédicas son para descubrir el corazón de cada uno. Pero una cosa es esta ansiedad típica, lógica, que el cuerpo reacciona, pero otra cómo la define el Señor. Cuando Pedro habla de la ansiedad, le está hablando de algo que conocía muy bien. Pero el término ansiedad acá, ustedes fíjense lo que es, y esta es la ansiedad espiritual, es la que Pedro va y habla de contrarrestar, humillados ante Dios y entendiendo por la palabra revelada, no por la palabra que me dijo el hermanito, sino por la palabra revelada, que Él tiene cuidado de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos viviendo humillados bajo la poderosa mano de Dios. Porque Él da gracia al humilde, lo pega cada vez más a Él y lo hace entender que Él es su sustento, que Él es su vida y que tiene cuidado. Pero al soberbio lo deja vivir en ansiedad, por más que vaya a una iglesia evangélica. Y hoy no es el tema, pero una cosa, y lo voy a decir en unos días, vamos a charlar sobre esto. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es que esté Cristo en mí. Son dos cosas totalmente distintas. Que Cristo me habite es una cosa, que yo esté en el cuerpo de Cristo es otra. Ansiedad definida espiritualmente. Cuando Pedro dice ansiedad, usa la palabra mérima. ¿Sabes lo que significa la palabra mérima? Dividir. Significa parte que se encuentra separada del todo. Por eso, echen toda parte separada del todo sobre Él. Toda parte que se encuentre separada de Cristo, únanla a Cristo. ¿Cómo? Humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y cuándo me humillo? Cuando digo: Señor, mis pensamientos no sirven para nada, mi fuerza, mi potencia no sirve para nada, yo me humillo y me meto en el cuerpo para no tener una expresión de Fernando, sino tener una expresión corporativa de Cristo. Una inquietud que divide, eso es ansiedad. Una inquietud que divide y fractura a una persona dejándola dividida. Por eso Santiago previamente hablaba y decía, el apóstol Santiago hablaba y decía: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que vive bajo el gobierno de la ansiedad es inconstante en todos sus caminos. Está partido en dos. Y partido en dos no se puede vivir la vida con la paz de Cristo gobernándolo. Para vivir en la sustancia de esta verdad, la sustancia de la verdad, para vivir en la sustancia de lo que Dios habla sobre nosotros y poder habitar en el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo sea el que se coma toda la ansiedad, hay una de las cosas que tenemos que derribar de nuestra mente y es cualquier distorsión acerca de Dios. Y una de las distorsiones acerca de Dios, no digo que todos las pueden llegar a tener, pero que es muy común y recurrente, que es lo que termina provocando ansiedad, es creer que Dios no cuida de mí. Tenemos un concepto
de un Dios desentendido de nosotros. A veces tenemos un concepto de un Dios desentendido de nosotros y cruel, frío, calculador, que solo piensa en Él y que nosotros nos arreglemos para vivir. Muchas personas tienen ese concepto de Dios. A Dios no le importa nada de lo que yo haga. Lo único que Él piensa en aquello para lo que Él está y me puso en la tierra. Sí y no, porque Él dice que tiene cuidado de aquel que se define a vivir en lo que Él determinó. Por eso cuando Pedro dice acá, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, no se trata de dejar de ser ansioso. No busques dejar de ser ansioso. Ahí se lo entonces. Se trata de creer a la verdad, descartando a la mentira. Amados, si acá dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, y no lo hacemos, ahí es donde yo tengo que buscar por qué. ¿Y por qué? Porque hay desconfianza para con Dios. Hay desconfianza que lo que Dios propone es superior a lo que yo propongo. Hay desconfianza que lo que Dios propone es superior a lo que mis recuerdos me hacen creer acerca de las situaciones. La desconfianza parte del desconocimiento de Cristo. Si yo no conozco, voy a desconfiar. O sea, a mí viene alguien que no conozco, me dice, te propongo un negocio. Vamos a hacer millones de dólares. Yo pongo la idea y vos ponés la plata. Y si no lo conozco, voy a desconfiar. Si conozco, capaz que desconfío, imagínate si no lo conozco. Hay mucho de eso. Vos ponés todo. Y yo pongo la idea, che, vale. ¿Está mal poner la idea? No, pero bueno, tiene que haber un acuerdo mutuo. Dios tiene cuidado de nosotros, pero ¿por qué Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Nunca te preguntaste esto? Bueno, si no te preguntaste, hoy era el día que yo te hago que te preguntes. ¿Por qué Dios tiene cuidado de nosotros? Porque Dios cuida su evangelio. El evangelio no es algo que yo tenga que cuidar. Dios cuida de su evangelio. Yo no me tengo que preocupar por las cosas que van a suceder en mi vida para que el evangelio prospere. Dios cuida del evangelio que puso en nuestro corazón. Por eso Dios tiene cuidado de nosotros. Y por eso necesitamos entender el evangelio como algo integral. Cuando dice cuida de ustedes es porque es integral. ¿Qué es integral? Todo. Por eso acá dice que la ansiedad viene de uno estar partido. Pero cuando entiendo que Dios cuida todo, del todo de Él, ahí empiezo a ver las cosas de una manera diferente. Porque Dios pretende que yo entienda el evangelio como algo integral. Amados, es tan espiritual tu negocio como venir acá. El tema por dónde proceso todo. ¿Cuál es el motor que hace que yo trabaje? ¿Ganar plata o que sea una herramienta para que el reino se extienda? Todo tiene que ver con el motor que me impulsa, con cuál es la vida, con el entendimiento. Nosotros, a medida que vamos conociendo a Dios, el conocimiento de Dios se come a la ansiedad, porque mientras más conozco a alguien, más confío. Nosotros vamos entendiendo que conviene vivir para Él. A medida que lo conozco, voy entendiendo que conviene vivir para Él y no vivir con Él. Hay personas que suelen vivir con Dios, pero no viven para Dios. Cuando vivo con Dios, la ansiedad va a ser lo que quiera conmigo. Pero cuando vivo para Dios, la ansiedad va a ir quedando bajo el gobierno
de la declaración de vida que yo propongo ante todas las circunstancias que se me vienen adelante. Entonces, todo lo que a mí venga, yo estoy viviendo para Dios. ¿Puedo tener debilidades? Sí. ¿Puedo tener momentos en los que flaqueo? También, porque tenemos naturaleza humana todavía, tenemos carne. Cuando habla de la Biblia de la carne, habla de los pensamientos, del cerebro, ¿sí? Entonces, este cuerpo todavía es un obstáculo para que la potencia de la gloria de Dios completa se manifieste. Porque tiene sentimientos, tiene sentidos, ¿sí? Los sentidos son atraídos por las cosas que durante años nos gustaron. Por lo que el secuestrador nos dio a entender que era ser feliz. Entonces, bueno, eso tiene que haber una renovación del entendimiento. Puedo caer, sí, me pueden pasar cosas, sí. Pero yo te voy a decir algo. Dice la Escritura, poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Cuando alguien está decidido a vivir para Dios y no con un Dios, sino para Dios, Dios es poderoso para guardar a esa persona sin caída. ¿Sin caída de qué? Porque a veces vos decís, pero eso dice la Escritura. Yo quiero vivir para Dios, pero caí. No, pudiste haber cometido una falta, pero no te caíste de la posición en la cual Dios te puso. Por eso es poderoso Dios para guardarnos sin caída. Decile a alguno que tenga cerca, hacele así, tocale el hombro con paz. Si está adelante, si está atrás, porque viste, somos la silla dividida por 3, complicado. Decile así, nuestras necesidades están todas suplidas. Vale, vos que estás allá sola, nuestras necesidades están todas suplidas. ¿Pero para qué? Porque mi necesidad de jugar en Boca no es tan suplida. Yo quería jugar el sub-20 y me dijeron que puedo jugar 2 sub-20. Amados, nuestras necesidades están suplidas para dar a conocer en la tierra el propósito eterno de Dios. Todo está suplido para eso. Todo lo que yo quiera que se supla para otra cosa, quiero decirte que te va a costar el sudor de tu frente. Te va a costar toda tu potencia, te va a costar todo tu esfuerzo, te va a costar toda tu mente. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero no es una imposición, es, conviene, porque si no vas a amar con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas a la mentira. Y la mentira te va a exprimir y te va a descartar. Yo simplemente te voy a amar. Dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, de nuestras necesidades. Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él se compadece de todo aquello que tenemos que transitar en este mundo, pero en función de su propósito eterno. Dios suple nuestras necesidades con sus recursos para que a nosotros no nos gobiernen nuestras necesidades ni nuestros recursos. ¿Conocés personas que están enamoradas de sus recursos? Está enamorada de su dinero, está enamorada de su casa, está enamorada de su familia, está enamorada de su auto. Por ahí me levantan la mano. Está enamorada de su estudio. Amado, no está mal que todo eso sea valorado porque quizás te costó esfuerzo, te costó muchas cosas, pero de ahí a estar enamorado es un problema. Está enamorado de sí mismo. ¿Conocés a gente que dice yo me amo? ¿Narciso? Está enamorado de sí mismo. Para que no nos gobiernen nuestras necesidades, para que no nos gobiernen nuestros recursos, Dios plantea vivir conforme a sus recursos y conforme a lo que Él pretende que su iglesia haga en la tierra.
Para que esto ocurra, yo tengo que tener en claro algo que me lo anoté. Me lo anoté no porque no lo sepa, sino porque me lo resalté. Después les muestro después sorteamos lo del bosquejo, ¿sí? El que se lo lleva lo va a ver resaltado. Lo puse, si lo querés anotar, si Él llama y envía, y yo vengo y voy, Dios llama, vení, y yo voy, y soy enviado por Él, quiero decirte que todo está provisto. Todo está provisto para el que acepta el llamado de Dios. Pero no el llamado al pastorado, el llamado al apostolado, el llamado de Dios. ¿A qué? A darlo a conocer a Él. Está todo provisto. Aún lo que va a salir de tu boca y de la mía. Él cuando los manda de 2 en 2 a los discípulos antes de la cruz, o sea, ni siquiera el Espíritu les dio, nada. Fueron bajo una autoridad de la palabra, pero ellos no tenían el Espíritu de Dios en ellos. Y cuando los manda de 2 en 2, en una de las oportunidades les dice, no lleven nada. ¿Cómo que no llevemos nada? No lleven comida, no lleven nada para abrigarse, no lleven ningún lugar, no piensen en ningún lugar donde se van a alojar. Donde lleguen, está todo suplido. Donde vayan, está todo suplido. ¿Sabés lo que les pasó a estos muchachos? Tenían todo suplido. Pero porque fueron en función de darlo a conocer a Él. Si Dios llama y yo vengo y voy, está todo provisto. Ahora, para que yo pueda entender esto, hay algo muy importante que tengo que entender. Y no importa si no lo entiendo hoy, pero sí la palabra va a ir trabajando. Y significa despojarse del viejo hombre. ¿Qué es despojarse del viejo hombre? Es salir de un sistema y entrar en otro. Me saco este sistema de pensamiento para vivir en otro sistema de pensamiento. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿se acuerdan en cuántas cosas, una de las cosas que la ansiedad producía? ¿Sí? ¿En qué estaba basada? ¿En los recuerdos? Claro, sí, obvio, si es del pasado son recuerdos. Si no, no serían recuerdos. Salvo que vengas del futuro y todavía no nos haya... Claro, yo también suelo decir los recuerdos del pasado y después digo, es como decir una redundancia, porque si es del pasado es obvio que es un recuerdo. Es un problema mío que tengo que lo estoy resolviendo haciendo catarsis con usted. Pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre quiere hacer lo que quiere y vivir para lo que quiere. Por eso vive para cuando la ansiedad se le ocurra bajo su gobierno. Vive partido, vive dividido. El viejo hombre, y acá cuando dice despójense del viejo hombre, dice del que es alguien con el sudor de su frente, o sea, con todo su esfuerzo. El viejo hombre dice del que suple para sí mismo. El viejo hombre todo lo hace para sí mismo, para tener satisfacción personal. Y del que vive según su propio criterio. El viejo hombre vive de acuerdo a su criterio de pensamiento de vida, porque es el que se formó de acuerdo a todas las circunstancias de la vida. El viejo hombre es el que vive de acuerdo a cómo él cree que hay que vivir. El tema es que el viejo hombre, cuando se mete en una congregación y cree que eso es la iglesia, la gente cree a veces que entrar a una congregación es entrar a la iglesia. Que nosotros la llamemos iglesia es una cosa, el tema es cómo la llama Dios. Cuando nosotros entramos a una congregación, es el hall de entrada al nuevo hombre. O sea, ahí tiene que quedar el viejo hombre. Es el momento o el lugar donde me proponen el cambio de ropa del viejo hombre al nuevo hombre.
El tema es que si yo quiero vivir con la ropa del viejo hombre, lo puedo hacer en una congregación. El tema es que nunca voy a disfrutar de la plenitud de Cristo, que es su iglesia. La buena noticia es que también dice Efesios, pero en el 23, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, o sea, permitan que su mente sea renovada, pero no se va a renovar la mente si antes no me despojo. Dice, despójense, renuévense y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, del hombre que ya es, no del que quiere ser con todo lo que, toda su potencia, toda su fuerza, con el sudor de su frente. El nuevo hombre ya es y tiene todo suplido para que lo que es se manifieste. El nuevo hombre tiene todo suplido para manifestar lo que es en la tierra. Por eso no es que vos y yo somos vieja criatura, viejo hombre, nuevo. No somos vos y yo. Es todo un sistema de mentira, viejo hombre. Sistema de verdad, nuevo hombre. Y yo miembro del viejo o del nuevo, de acuerdo a cómo defina vivir la vida. Este nuevo hombre tiene todo. Si yo estoy en el nuevo hombre, todo lo necesario para que eso se manifieste, lo voy a vivir. Y lo voy a tener. Lo voy a tener. Y ahora el punto es cómo lo voy a tener. Y acá empezamos a pegarle a la ansiedad. Vamos más profundo para pegarle a la ansiedad. ¿Cómo voy a tener aquello que ya está determinado? Muy simple, esperando que llegue. ¿Tengo que trabajar? Sí, trabajá, mi amor. No es que no trabaja, que no coma. Es clara la escritura, ¿sí? No es que... Pero aquello para lo que Dios me creó es más que trabajar. Una de las cosas que empiezan a entender las personas cuando empiezan a ver la cruz y empiezan a vivir bajo la potencia de la cruz, es que no te alcanza la vida para vivir aquello para lo que Dios te creó. No te alcanzan los recursos, no te alcanza el entendimiento humano. No hay manera de que vos puedas ser lo que Dios dijo con esfuerzo humano. No hay manera. Ahí es donde la humildad te tiene que gobernar. Ahí es donde la humildad de Dios empieza a ser realidad, el estar cada día más pegado a Cristo. Porque yo no puedo, no lo voy a poder lograr nunca en mi vida. En la vida voy a poder lograr esto que Dios me está proponiendo. Jamás. Jamás voy a poder alcanzar el estándar de Dios. Lo que Dios dijo que soy, no lo puedo alcanzar nunca. Pero Cristo ya lo alcanzó por mí. Y si yo estoy en Él, voy a vivir en la plenitud de lo que soy. ¿Y qué empieza a ocurrir? Bueno, empiezo a tener entendimiento que Dios suple a su cuerpo. Pero ¿cómo suple Dios a su cuerpo? Así como los pies necesitan medias antes que zapatillas, Dios suple a sus hijos. Quiero zapatillas, quiero zapatillas, quiero zapatillas. Primero van las medias. Si vos a un niño de 12 años para abajo, los de preadolescente un poquito más van entendiendo, pero un niño de 12 años para abajo, vos le das a escoger entre un paquete de caramelo ya y una casa, ¿a qué no sabe que agarra? ¿A qué sabes que agarra, Dios? Un niño se va a quedar con los caramelos, no importa nada la casa, porque necesita suplir su capricho, su necesidad hoy. Eso es lo que quiere un niño. Denme lo que quiero ya. Pero vos necesitas una casa. Andá a explicarle a un niño que necesita una casa en vez de un paquete de caramelo. No, él necesita comer caramelos. Porque es alimento. Mentira. Simplemente quiere comer caramelo, pero te lo dibuja. Todos los que somos papás sabemos que el gran manipulador no es el diablo, sino nuestros hijos cuando son chiquitos. Te presentan las situaciones de lo que quieren como si fuera que sin eso se mueren. Y entonces, bueno, ahí está la pericia del padre, de la madre, de entender, de darse cuenta.
que lo que está haciendo es un berrinche, que no necesita lo que pide, sino que quiere lo que pide, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que lo necesite, otra cosa es que lo quiera. Una cosa es lo que mi cuerpo pide, otra cosa es lo que necesita mi cuerpo. Por eso, una de las cosas más importantes a trabajar es el dominio propio. Porque el dominio propio, que es del Espíritu, ¿sí? Es un fruto del Espíritu, permite que yo no viva por lo que quiero, sino que viva por lo que realmente necesito. Entonces decirle al que tenés al lado, ya vendrán las zapatillas, hoy te tienen que comprar medias. Ahora, también tenemos que entender algo, amado. Las medias, ¿cuántos saben que las medias son para los pies? Tenés que estar pasando una situación de mucho frío para ponerte las medias en las manos. ¿Qué va en las manos? Ahora, si las manos empiezan a pedir medias y los pies piden guantes, ¿no será un poco ridículo cómo sale esa persona a la calle? Vos imaginate una persona que sale con los guantes en los pies y las medias en las manos. Para lo que fuiste diseñado, está todo suplido. Para lo que no fuiste diseñado, vas a gritar, patalear, llorar y lo vas a quizás a tratar de conseguir vos con todos tus esfuerzos y toda tu fuerza y capaz que lo conseguís, pero nunca vas a disfrutar de eso, porque no es lo que está previsto para vos. Si sos pie, van medias, si sos mano, van guantes. Nunca Dios va a suplir al revés. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él es entender que fui diseñado para una tarea, que fui diseñado para algo. Y Dios no lo negocia, ni lo va a negociar, por más que yo diga, no lo va a negociar. Un buen padre, hoy hablaba con alguien y le decía, es el momento de niño que haga capricho. Ahora, y está buenísimo que los niños hagan caprichos y berrinches, porque es la edad que lo tienen que hacer. Si no lo hacen a los 2, 3, 5 años, lo van a hacer a los 20 y ahí es un problema. El tema es que yo me deje gobernar por ese capricho y le dé lo que pide. Ahí está el inconveniente. Ahí está el problema. Ahí es donde quizás le adelanto tiempos. Ahí es donde lo hago vivir ansioso. No le permito vivir entendiendo que la frustración a veces es importante. Porque te voy a decir algo, amado. Esto es dentro, pero no está dentro. Está dentro y no está dentro. Lo que no aprenden nuestros hijos de chicos se lo va a enseñar la vida a las trompadas. Entonces van a pretender que Dios les dé cosas que Dios ni tiene planificado darles. Y van a hacer a la sociedad esclava de sus necesidades, o el varón a la mujer al varón, el que se case con alguien que tiene una cuestión de que todo tiene que ser suplido, va a ser una tortura ese matrimonio. Y esto no es privativo del hombre, no es privativo de la mujer. Todos tenemos un caprichoso adentro. Todos tenemos adentro uno que hace... Y a medida que el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, va ganando, o una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, que es el dominio propio, va ganando terreno, ese cada vez más chiquito, hasta que desaparece. Pero yo tengo que entender que Dios no suple caprichos, pero sí tiene cuidado de nosotros. El capricho no me lo suple, pero hay algo que Dios está supliendo. Que no sea que por el capricho me lo pierda. Caramelos no, pero mamá tiene una rica polenta para que comas en casa. El chocolate no, pero es tan nutritiva la manzana. Vas a comer y te va a hacer bien. De eso se trata. El entendimiento de la vida del Espíritu. Y cuando Dios suple, hay satisfacción real. No es, hermano, Dios lo va a suplir. Hermano, Dios ya te suplió. El tema es que no sea cosa que estés mirando para lo que Dios no suplió. Y quieras vivir para lo que Dios no suplió. Es como que yo le diga a Dios, Señor, Padre,
Yo quiero tener esa voz privilegiada de Leo. Quiero cantar como Vero. Y Dios me va a decir, hacelo, hijo, pero en la ducha. Ahí te aguanto hasta yo porque el ruido del agua casi ni te escucho, me dice el Señor. Pero en otro lugar vas a salir complicado. Naciste para tenista, sé tenista, no te haga el futbolista. Yo el otro día hablaba con alguien y le decía, ¿por qué los cantantes cristianos se dedican a ser predicadores cuando tienen un poquito de fama? Loco, seguí cantando, seguí componiendo canciones en el nuevo pacto, seguí con lo que se te marcó que tenés que hacer. Si yo no me voy a poner a cantar, ¿por qué vos te ponés a predicar? Si fuiste diseñado para otra cosa. No tengo nada que durante la canción, un recital, hagan lo que tengan. Está bien, será algo que yo tengo que resolver con los cantantes cristianos. Seguimos con la catarsis. Pero si fuiste hecho para una cosa, ¿por qué te pones a hacer otra? No, pero también Dios me usa. Sí, pero no te usa con la efectividad que te usaría si exprimirías todo lo que de Dios es en lo que te mandó a hacer en el génesis de tu vida. Hay gente que se preocupa, que se ocupa, que quieren ser pastores, que quieren ser apóstoles, que quieren ser líderes y que quieren ser esto, aquello, lo otro. Mira, yo siempre tuve... Esto que ustedes están viendo es una circunstancia en mi vida. Pero yo siempre me reconocí como un excelente segundo. A mí me encanta ayudar a alguno a que crezca. O sea, ser el mejor segundo de la historia. Pero hay personas que no quieren ser el mejor segundo de la historia, quieren ser primero, pero nacieron para segundo. Esteban, el muchachito este que provocó que Pablo termine siendo lo que fue Pablo, ni siquiera un segundo, fue un séptimo, un octavo. Pero le puso toda la garra a ser el séptimo, al ser el octavo, y fue el mejor séptimo, el mejor octavo, el noveno, no sé de cuántos, en qué escala estaba. Le puso todo para ser el mejor en lo que era. Y así logró el objetivo, que era que un primero, como Pablo, caiga a los pies de Cristo y se reconozca como el último. Porque dijo, como a un abortivo, como algo para descartarse, me apareció a mí el Señor. Amado, tengo que tener conciencia de para qué estoy y voy a ser suplido de acuerdo para lo que estoy. Y en el mientras tanto vas a ser suplido mientras vivís bajo la obediencia de lo que el cuerpo necesita y demanda. Hay personas que a veces quieren la zapatilla antes que las medias, ¿cuántos lo saben? Pero antes van las medias, no tenés que comprar medias. ¿Qué querés? ¿Zapatilla? ¿Tenés media puesta? No, bueno, entonces primero te van a comprar las medias. Porque también es ridículo ponerse las medias arriba de las zapatillas. Tengo frío, me pongo las medias arriba de las zapatillas. No, van antes. Amados, Dios viste y alimenta su cuerpo de acuerdo a lo que Él sabe que su cuerpo necesita. Mirá, esta palabra yo sé que está produciendo cosas en los corazones y te vas a encontrar con situaciones de la vida que vas a tener que enfrentar y que antes las enfrentabas con ansiedad y a través de la palabra el Espíritu te va a acomodar lo que vos hoy creés que no vas a poder enfrentar y vas a ver cómo lo enfrentás. Y el gobierno de Cristo se manifiesta. Dice la Escritura que Pablo fue enviado primero a predicar a Jerusalén y después a predicar a Roma. Y tanto cuando fue enviado a Jerusalén como a Roma no fue muy cómodo. Pero el Señor le había dicho, vas a ir a predicar a Jerusalén. Casi lo matan a piña, pero él terminó en Jerusalén. Y después el Señor se le aparece y le dice, Pablo, así como testificaste en Jerusalén, necesito que testifiques en Roma. Hoy viene el Señor y te dice eso, y wow.
Los que pisaron alguna vez una congregación evangélica y les profetizaron, y serás un profeta a las naciones de la tierra. Porque te toca las emociones. Te toca el, ay, sí, voy a ser como Jeremías. No, menos mal que no soy como Jeremías porque terminó en un pozo. Como Isaías, ¿no? Terminó casi aserrado Isaías. O sea, nadie dice quiero ser como Jesús, ahí crucificado. Amados, el Señor cuando envía y suple, pero de acuerdo a sus necesidades. Y nuestra plenitud está en saber, aprovechar cómo Dios está supliendo para vivir en la paz de saber que Él tiene cuidado de mí. Pablo estaba en Jerusalén y tenía que ir a Roma. En Jerusalén, sin que Pablo sepa, mientras él estaba escondido en un lugar, en otra parte estaban planificando matarlo. Y Pablo estaba durmiendo, pero en otro lugar estaban planificando matarlo. Ahora, no te la quiero hacer muy larga, léelo ahí entre los capítulos 22 a 25 de Hechos, más o menos. Pero Pablo, estando ahí en Jerusalén, el Señor le dice, a la noche se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Voy a decir, ¿por qué Pablo habrá recibido el ten ánimo? Y bueno, por todo lo que estaba pasando, porque quizás estaba preso. Él no sabía cómo iba a llegar a Roma. Y cuando el Señor lo llama a Roma, me gusta hacer este ruido. Entre los capítulos, en el Hechos 17, entre los capítulos 21 y 25, dice que cuando Pablo está yendo para Roma, aparece una tempestad en el mar. Y el barco naufraga. En pocas palabras, en términos de hoy, se pegaron un palo bárbaro. Entonces Pablo, dice la Escritura, estaban muertos de hambre, tenían un hambre bárbaro. Pablo, los romanos, los otros presos, estaban todos famélicos. Dice, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto Pablo en medio de ellos, dijo, habría sido, primero, porque Pablo le dijo, estaban en Creta, en la isla de Creta, y le dice, no salgamos hoy porque vamos a naufragar. No, vos no sabés nada, salgamos. Y salieron. Yo sé que vos eso no se lo dijiste a nadie. ¿Conocés a alguien que una vez le dieron un consejo y este no sabe nada? Y salieron. Entonces Pablo, que inauguró el yo te dije, inauguró Pablo, no un hombre cualquiera, Pablo, después que estaban muertos de hambre, naufragados, no sabían ni para dónde ir, y se para Pablo y le dice, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, si me hubieran escuchado, esto para los que a veces a mí me dicen, no me tenés que decir lo que hice mal, decime lo que tengo que hacer para salir. Te tengo que decir, si hubiera escuchado, mirá al de al lado, decile a tu amigo, que si hubiera escuchado. Entonces agarra, como él había hablado, tenía autoridad para hablar. Y dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. O sea, salgan de la amargura que tienen y tengan buen ánimo. Vos imaginás, ponete ahí. Hay que tener autoridad. Tenés a los romanos y a los presos. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy
y a quien sirvo, o sea, Cristo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Sabés qué está buscando Dios? Padres o madres de familia que se paren y digan, hicimos todo mal, pero tengamos buen ánimo. Porque Dios me nombró en esta tierra como un testigo suyo de aquellas cosas que Él quiere manifestar a esta nación. Así que solamente vamos a perder lo que se perdió. Lo que perdimos, lo perdimos, ya está. Pero a partir de ahora, como nosotros tenemos que manifestar el propósito eterno de Dios, vamos a llegar a destino. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. Y te voy a decir algo, yo le agregaría a Pablo acá y punto. Pero yo creo que no lo dijo porque ya era demasiado. Por eso, cuando uno escucha la palabra de Pedro que dice, pongan toda la ansiedad sobre él. Continúa, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, sistema de mentira, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Saben quién significa este buscando a quien devorar? Absorber para volver a secuestrar. Tranquilos. Dice, tiene cuidado de ustedes, depositen en Él toda ansiedad. Eso es, apoyen su cabeza en Él, no en lo que sus necesidades les dicen, en lo que su realidad les muestra. Pablo, ¿qué decía las necesidades? Tenemos hambre, naufragamos y no tenemos nave. No sé qué va a ser de nuestra vida. Sin embargo, Dios le dijo que iba a llegar y que le concedía a todos los que estaban alrededor. Si Dios te dijo que vas a llegar a un lugar, como Dios ya lo habló, te concedió a todos los que están alrededor tuyo. Y todos van a llegar por causa de que vos determinaste llegar. Vos no sos el fruto de una casualidad, sos el fruto de un propósito eterno. Dios te inseminó con su palabra. Y Dios no deja a nadie que es portador de su palabra como un náufrago. ¿Tienen 10 minutos más? Bien. Porque me voy a tomar 20. La ansiedad nos ciega el entendimiento. Lo urgente le gana a lo importante. Necesito suplir lo urgente, entonces me voy de lo importante. La persona no se dedica a orar, no se dedica a buscar el consejo sabio del Espíritu de Dios. Quiere suplir. Y ahí Dios dice, ok, partan de Creta. Yo estoy avisando que van a naufragar. Pero bueno, salgan y hagan lo que su cabeza les dice. Todos los que estamos casados sabemos que después viene un yo te dije. La cruz nos permite estar claros en la vida. Por eso cuando hablamos de cruz como un problema de muerte, no, la cruz es un tema de vida, porque la cruz nos permite estar claros en la vida. Ya sabemos el objetivo y ya sabemos quién maneja nuestros tiempos. Eso es la cruz. Yo ya sé el objetivo de mi vida y yo ya sé quién maneja mis tiempos. Si yo me someto al Espíritu, cada día todo estará siendo más claro. Se va a ir aclarando el entendimiento. Ansiedad es entendimiento entenebrecido. Dice Pablo, así que les digo a los Gálatas, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella y los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no puedan hacer lo que quieran. Claro, porque vos estás, ¿a quién escucho? ¿A quién escucho? ¿A quién escucho?
No tenés que definir a quién escuchar. Tenés que tenerlo definido ya. O sea, ante la situación no tenés que definir a quién tenés que escuchar. Vos ya tenés que tener definido a quién vas a escuchar. Para que cuando la situación se presente, saber para qué lado salir. Le decía a alguien hace unos días, la verdad, tranquilo, una situación difícil que está viviendo. La verdad siempre triunfa. Pero no la verdad que yo digo, Cristo siempre triunfa, porque ya triunfó. 3 puntos importantes para gobernar sobre la ansiedad. Lo quería decir, por eso les pedí estos 10 minutos. Salvo que no quieran gobernar sobre la ansiedad y bueno. Número 1, tener objetivos. Tener objetivos. Yo tengo que saber para dónde tengo que ir. Y los objetivos deberían estar claros en un lugar visible. Amado, está muy bien los objetivos, dar a conocer al Señor, pero yo tengo que tener objetivos guiados por el Espíritu. Yo tengo que saber para dónde ir. Jesús fue carpintero. Después cuentan algunos historiadores que fue artesano. Y después no fue ni artesano ni carpintero. Vivió de lo que el Espíritu le permitía vivir, a través de la colaboración de los santos. El apóstol Pablo, él era abogado, hacía tiendas, cada vez que de diferentes maneras fue viviendo. Pero yo tengo que tener un objetivo. Si yo hoy soy abogado, tengo que ser el mejor abogado de la historia. Yo tengo que decir, ¿qué abogado voy a ser? Laboral, y así cualquier cosa que tengas, tenés un negocio, vos tenés que definir para dónde va a ir ese negocio. Tenés un emprendimiento, tenés que definir para dónde va a ir ese emprendimiento. Gobernado por el Espíritu, entendiendo que todo es de Él, por Él y para Él. Pero tenés que tener metas claras y visibles. Hablaba con alguien hace unos días, me dice, yo tengo algunas metas, pero las tengo ahí. No acá. Acá producen ansiedad. Cuando están en un papel, visibles a corto, mediano y largo plazo. Porque hay personas que quieren ser de nada a empresario exitoso, desalojar a Bill Gates como fortuna número 1. Vamos por partes. Hoy quiero ser un genio de las computadoras. Bueno, primero va a tener que aprender a manejar todas las aplicaciones del celular. Tiene que ser por partes, metas definidas y accesibles. Yo tengo que tener en claro hacia dónde voy. Es espiritual pensar alternativas laborales. Yo les hago una pregunta a todos los que están acá, a los que me están viendo y los que van a volver a ver. En 10 años, ¿te vas a poder seguir sosteniendo con el trabajo que tenés hoy? ¿Tu cuerpo va a aguantar 10 años más? ¿Tu sistema de vida va a aguantar 10 años más el trabajo que tenés hoy? ¿Te van a dar las manos? ¿Te va a dar la cintura? ¿Te van a dar la rodilla? ¿Te van a dar el cuerpo? ¿Te va a dar para eso que vas a hacer? 10 años. Lo urgente suele tapar a lo importante. Y lo urgente es platita. Sí. Pero dentro de 10 años que no te sirva para médicos. ¿Qué planificación estás haciendo de vida? El espíritu es claro. No es un espíritu que produzca confusión. No tenemos un espíritu de confusión. Dios me permite acceder a su sabiduría para yo poder planificar hacia adelante si estoy bajo el gobierno de su espíritu definido a que lo eterno sea lo que gobierne. Tengo que definirlo. Si me pasa algo dentro de 20 días, ¿qué va a ser de mi familia? Tengo que tener definidas algunas cosas claras. No puede ser todo, el espíritu. Sí, pero me dio una sabiduría que es la de Él. Lo segundo, número 1, objetivo. El número 2, agenda. Yo tengo que tener una agenda para planificar esos objetivos. No una agenda para ver qué voy a hacer mañana. Sí, esa está buena, pero para planificar objetivos, de cómo lograr objetivos, dónde quiero estar. Y esa agenda también tiene que estar visible porque viene el punto 3 y es la disciplina. No voy a poder ser disciplinado si no tengo una agenda para disciplinarme.
Los que estudian tienen que tener una agenda. Hablaba con alguien el otro día y le decía, vos, a lo que ya estás estudiando, tenés que, como ya sabés la planificación de tu carrera, hay cosas que te las vas a tener que aprender dentro de 4 años, que qué bueno que te las empieces a aprender ahora. Porque dentro de 4 años va a ser de golpe, pero ahora vas a ir entrando en eso que dentro de 4 años vas a tener que atravesar. Tiene que haber una disciplina. Me voy a sujetar a la agenda del corto, del mediano y del largo plazo. Esto también es espiritual, amados. Si yo no planifico, no es viable nada de lo que emprenda. Tiene que haber una planificación. En algo tenés que ser bueno. Empezá a planificarlo. No, pero yo me voy a jubilar siendo... Y bueno, pero hay que ver si tu jefe piensa lo mismo. Porque quizás vos estás pensando jubilarte en ese trabajo y tu jefe está pensando que en 3 años quebrar la empresa. O irse del país. Entonces, tenés que tener una planificación vos y yo. Está bien que sea todo gobernado por el espíritu, pero no puede ser espiritualoide, no puede ser mística la cosa. Estamos viviendo en el mundo. Y acá tenemos un cuerpito y un reloj que nos marcan, aunque lo cantemos, reloj, no marques las horas, las marca igual. Tenemos que saberlo. Amados, lo que no está ordenado no está claro. Y si no está claro, no lo voy a poder implementar. Está bien en un primer momento, bueno, hay que suplir. Pero cuando empezamos a suplir, tiene que haber una claridad de pensamiento. Lo que están estudiando, ya tienen que estar pensando algo más allá de su carrera. Y los que no están estudiando, ¿qué hacen que no están estudiando? Pero ya se me pasó el 1/4 de hora. No sé, nunca supe cuál era el 1/4 de hora, pero bueno. No, planificá. Hace poco le hice una propuesta, lo voy a mencionar, ¿me permitís, Néstor, mencionar la propuesta de estudio que te hice? Le propuse a Néstor y a Nicolás, estudien tal cosa. Y él me podría decir, estoy tranquilo. No, se metió. Pero no por lo que le dije yo, no, porque pensó más allá. Hay una vida que tenemos que pensar. Si no hay claridad, vamos a vivir con la vida toda mezclada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a enfocar mal el esfuerzo. Y cuando el esfuerzo está mal enfocado, es muy probable que te canses. Y cuando te cansás, las tinieblas se hacen un picnic. Porque yo sé que acá nadie pecó nunca. Pero si conoces a alguien, te garantizo que no fue cuando estaba descansado y alerta. Fue cuando estaba cansado y agobiado por las situaciones que estaba viviendo. En pocas palabras, ansioso por la vida. Amados, si no clarificamos, si no planificamos, haremos esfuerzo para salir de problemas o para lograr cosas y nada más. Y todo eso suele generar ansiedad. Todo esfuerzo por salir de problemas y lograr cosas genera ansiedad. Quiero llegar al final, no me quiero atrasar. Sé que hay colectivos que pasan, pero me parece que si no llegamos al final, no vamos a poder terminar de construir. No podemos dejar esta palabra en el piso 9. Si son 11, los tenemos que edificar los 11. Pero si alguien necesita retirarse, puede hacerlo. Esto va a quedar colgado y lo va a poder volver a ver después. Se va a perder lo que vamos a regalar al final, pero bueno. Una hermosa oración. Jesús sabía a qué vino y en qué momento darse a conocer. Si hay alguien que sabía que vino y en qué momento hacer las cosas, fue el Señor. Nos dejó claro. Jesús dijo a la madre: mujer, no llegó mi hora. No me hagas el milagro antes de tiempo. ¿No ves que no ha llegado mi hora?
Jesús no arrancó su ministerio hasta que no fue el momento clave de arrancarlo. Él tenía que arrancar a los 30 y arrancó a los 30. Sabía para qué había venido y sabía cómo desarrollar todo lo que tenía que hacer. Él no creó la iglesia, no armó una congregación hasta que no tuvo que ser armada, porque no se podía armar con él en la tierra, sino que tenía que ser después. Todo lo que el Señor hizo estaba perfectamente planificado. Y el Padre lo iba sustentando en el antes, en el durante y un después. Cuando nació Jesús, ¿le faltó algo? Ay, pero me hubiera gustado nacer. Nunca lo vi al Señor, o sea, en un pesebre me hicieron nacer. Donde naciste no determina tu destino. Tu destino profético está determinado por el Padre, no por la familia o el lugar que tuviste que nacer. El Señor no se quejó. ¿Por qué no se quejó? Porque Él sabía que lo que estaba suplido era lo que Él necesitaba. Entre los 0 y los 30 años, ¿vos leíste alguna vez en las Escrituras que alguien diga que Jesús pasó necesidad? ¿Por qué no pasó necesidad? Porque el Padre se había tomado el trabajo de ponerlo bajo una familia que no le faltaba nada. El Señor va supliendo conforme a lo que va necesitando. Hoy necesito que seas carpintero. Si Jesús no hubiera sido carpintero, no hubiera soportado la cruz. ¿Sabes por qué? Por el estado físico que terminó teniendo. Si hubiera sido un flacucho, moría antes. Él tenía que tener determinado... Y el Padre le pagó el gimnasio. Muchas veces estamos en trabajos que el jefe es esto, que el jefe es aquello, que el jefe te está entrenando mediante Dios y encima te pagan por una tarea que estás desarrollando, que vos crees que es una tarea, pero es Dios entrenándote y subvencionando tu vida mientras estás ahí. Por eso dice, todo el que trabaja, hágalo como para el Señor. Es con este entendimiento. El Padre iba sustentándolo en todo momento. En la cruz lo sustentó. Y después de la cruz, sustenta a su iglesia. El Señor no fue improvisado, su meta y objetivo estaban claros. No fue agarrar 200, fue agarrar 12. Y tenían que ser exactamente esos 12. Y de esos 12 había uno que era ladrón. Y él se queda sabiendo, le permite que se quede y que trabaje con él. No es que, no me di cuenta y en la volada agarré un Judas. No. Él agarró al traidor. Por eso todos los que se congregan tienen que saber... No. Son rápidos. El Señor no fue improvisado, tenía meta y objetivos claros y eso le permitió disciplinarse. No hizo más ni menos de lo que había que hacer. No descubrió nada de lo que no tenía que descubrir. Vieron que Él les decía a los discípulos, esto ahora no lo van a entender, lo van a entender después. Les hablaba por parábolas porque no podían entender, lo van a entender después. Cualquiera de nosotros que tiene toda la revelación del reino de Dios, ¿sabe cómo empieza a hablar? Y si es de eso que les gusta hacerse ver, no, porque yo te voy a contar todas las revelaciones de Dios que tengo para contarte. Y hay cosas que no hay que hablarlas. Lo que me dijo el Señor de esta ciudad, mejor cállate y fíjate si realmente Dios quiere que lo digas. Porque no sea cosa que te encuentres hablando u orando por cosas que porque las viste, Dios no significa que te esté autorizando a hablarlas o a orarlas. Por eso se trata de cuerpo. Una sola mente, un mismo parecer. Vamos hacia un mismo lugar. Decí conmigo si querés, decile a alguno. El Evangelio es integral. Pablo estaba claro en sus objetivos. Hacer tienda o ser abogado era lo mismo para él, porque él tenía claro el objetivo de para qué estaba. Amados,
El Evangelio se trata de ser uno, no de hacer todo lo mismo, no de ser todos evangélicos. Se trata de ser uno. Esto te quita la ansiedad. Se trata de que todo nuestro sistema individual, traído del espíritu de mentira que nos gobernaba, que era el secuestrador, amado, traer todo eso y me pongo bajo el gobierno de uno, que es la mente de él. Si yo pretendo ser yo, casi me adelanto y borro con el codo lo que escribí recién con la mano, casi me adelanto a lo que vamos a hablar el sábado. Pero les voy a decir, si yo pretendo ser yo, me pierdo la posibilidad de ser Él. Y Dios no me llamó a ser yo en la iglesia, me llamó a ser transformado en Él. Si yo quiero gobernar mi vida siendo yo, voy a vivir teniendo un Dios, pero no voy a vivir siendo la imagen de Cristo en la tierra. Por lo tanto, no podré vivir para lo que fui creado. Por lo tanto, el gobierno de la ansiedad, más tarde o más temprano, será una realidad en mi vida. Porque estaré queriendo ser lo que nunca me mandaron a hacer. Si bien la expresión de Dios es multiforme, anótenlo, es multiforme y multitemporal. Multiforme, bueno, diferentes formas, pero multitemporal es hoy hago una cosa, mañana hago otra y pasado hago otra, gobernado por el Espíritu y todo estará bien. Ansiedad es parte de un sistema mentiroso y limitante, pero Dios nos trasladó al sistema de la verdad para que disfrutemos constantemente su libertad. Dice el capítulo 8 de Romanos, y esto recíbanlo como una palabra. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, o sea, separación. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y acá viene la bomba contra la ansiedad. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: papá querido, papá amado. ¿Y por qué se cae la ansiedad? ¿Por qué el miedo no tiene ya poder? Porque el mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y todo hijo es sustentado por su Padre. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Esto qué significa, amado? Que si morimos, viviremos como resucitados. Y el espíritu del siglo no podrá gobernarnos. Por lo tanto, la enfermedad del siglo XXI, que es la ansiedad, caerá bajo el gobierno de la potencia de nuestro Padre. Porque el Padre cuida de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu verdad, gracias por la potencia de tu palabra. Señor, que esta palabra se transforme y se siga transformando en sustancia, para que todo aquel que es expuesto al gobierno de esta palabra, Señor, se humille ante esta palabra, Señor, esa persona pueda derribar todo gobierno que el temor y la ansiedad vengan contra sus vidas. Vienen días difíciles, pero la certeza de sabernos hijos y herederos, que no será por una palabra hablada o interpretada, sino que será por una vida revelada, hará que pulvericemos toda estrategia
para esclavizarnos en el temor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por tu entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.